No me di cuenta del momento en que te convertiste en importante. Si lo hubiera hecho, tal vez habría hecho algo al respecto. Tal vez habría creado distancia antes de que se asentara. Tal vez lo habría tratado como trato todo lo demás que amenaza con sobrepasar los límites que he establecido cuidadosamente. Pero ese es el problema. Nada de esto llegó de una manera identificable. No hubo un comienzo que pudiera señalar. Ningún cambio claro, ningún momento obvio en el que todo cambió. Solo una comprensión gradual de que algo ya había cambiado mucho antes de que me percatara. Y esa constatación me ha acompañado desde entonces. Porque sigo buscando el punto de partida. Y cada vez que creo haberlo encontrado, descubro otra capa debajo. Otro momento, otra conversación, otro silencio. Algo que parecía insignificante en su momento, pero que ahora se siente conectado con todo lo que vino después. Quizás por eso no puedo descartarlo, porque descartarlo requiere certeza. Hay que saber que algo no es real antes de poder dejarlo ir. Y cuanta más atención le presto, más real se vuelve. No porque lo esté imaginando, no porque esté creando significado donde no lo hay, sino porque cada observación me lleva de vuelta a la misma conclusión. Importas. Y no me refiero a eso en el sentido habitual de la palabra. No hablo de afecto. No hablo de admiración. No hablo del lenguaje emocional al que la gente recurre cuando se encuentra con algo que no puede explicar de inmediato. Esto existe en un nivel más profundo. En un nivel más preciso. Importas porque tu presencia ha alterado la forma en que experimento mis propios pensamientos. Y eso no sucede a menudo. La mayoría de las personas entran en tu vida y se van sin cambiar nada fundamental. Interactúan, comparten momentos, intercambian partes de sí mismos. Y luego la vida continúa exactamente igual que antes. La estructura permanece intacta. Los cimientos no se mueven. La arquitectura interna sigue siendo la misma. Pero de vez en cuando aparece alguien que no solo participa en tu vida, sino que la transforma. No externamente, sino internamente, de forma invisible, de maneras que nadie más puede percibir. Y eso es lo que has hecho. Lo extraño es que no creo que fuera tu intención. No creo que llegaras con un propósito. No creo que te propusieras ser importante. En todo caso, sucedió porque no lo intentaste. Porque no hubo actuación, ni estrategia, ni esfuerzo por causar impresión. Simplemente existías, y de alguna manera eso fue suficiente. He dedicado años a aprender a reconocer a las personas, a comprender sus hábitos, sus motivaciones, las sutiles maneras en que se revelan cuando creen que nadie las observa. La mayoría de las personas se vuelven predecibles con el tiempo. No porque sean simples, sino porque surgen patrones. Cuanto más tiempo observas a alguien, más fácil resulta comprender su estructura subyacente. Empiezas a intuir sus intenciones antes de que hablen. Empiezas a anticipar reacciones, interpretar decisiones, predecir resultados. Finalmente, el misterio se desvanece, no del todo, pero lo suficiente como para que la sorpresa se vuelva rara. Lo suficiente como para que la certeza reemplace la curiosidad. Eso nunca me pasó contigo. Cuanto más te entendía, menos predecible te volvías. Cuanto más claro te sentía, más grande parecía ser lo desconocido. Lo cual debería haberme frustrado. Normalmente, lo haría. Me gusta entender las cosas. Me gusta la precisión. Me gusta saber dónde va cada cosa. Pero esto se sentía diferente. Porque no era confusión. No era incertidumbre. Era profundidad. Esa clase de profundidad que se revela más cada vez que crees haber tocado fondo. Y me encontré volviendo a ello una y otra vez. No porque necesitara respuestas, sino porque algo en la experiencia me resultaba familiar de una manera que no podía explicar, como si no estuviera descubriendo algo nuevo, como si estuviera recordando algo antiguo, algo que siempre había sabido pero que nunca había reconocido del todo. Esa sensación permaneció conmigo. Me acompañó en momentos cotidianos, en conversaciones que no tenían nada que ver contigo, en días en los que no esperaba pensar en nada de esto. Y cada vez que regresaba, traía consigo la misma pregunta: ¿por qué se siente esto tan natural? Eso es lo que más me inquieta. No la intensidad. Ni la profundidad. Ni siquiera la posibilidad de que esto se convierta en algo más grande de lo que ambos esperábamos. Es la naturalidad con la que sucede.
Porque se supone que las cosas extraordinarias no deben sentirse ordinarias. Se supone que las cosas raras no deben encajar tan fácilmente. Cuando algo significativo entra en tu vida, se supone que lo notas. Se supone que sientes una disrupción. Resistencia, adaptación, algún tipo de fricción que marca la transición del antes al después. Nunca sentí eso. Entraste en mi conciencia como la luz del sol entra en una habitación. En silencio, gradualmente, hasta que de repente lo inundó todo. Y una vez que lo noté, no pude recordar cómo era la habitación antes. Esa es la parte que me cuesta explicar. La ausencia de resistencia. La ausencia de advertencia. La ausencia de cualquier cosa que me hubiera permitido prepararme. Un día era simplemente otra persona. Al día siguiente, no había una línea visible que separara esas realidades. Solo una creciente constatación de que algo había cambiado. Algo importante. Algo permanente. Me he preguntado si tú también lo sentiste. No necesariamente de la misma manera. No necesariamente con la misma conciencia. Pero lo suficiente como para reconocer que aquí hay algo inusual. Porque algunas experiencias son demasiado específicas para pertenecer por completo a una sola persona. Algunas conexiones generan efectos en ambos lados. Los detalles pueden diferir. La interpretación puede diferir. Pero el impacto permanece. Y el impacto deja huellas, incluso cuando nadie habla de ello. Especialmente entonces. He notado cómo ciertas conversaciones parecen continuar después de haber terminado. Como los pensamientos permanecen activos mucho después de que las palabras desaparecen. Como el significado sigue desplegándose mucho después de que el momento mismo haya pasado. La mayoría de las interacciones no funcionan así. La mayoría de las interacciones terminan cuando concluyen. Ocupan su espacio, cumplen su propósito y luego se disuelven en la memoria. Pero esto no se disuelve. Se acumula. Cada intercambio se convierte en parte de algo más grande. Cada momento se conecta con momentos anteriores. Cada comprensión crea espacio para otra comprensión. Y el resultado es algo que se siente menos como una secuencia de experiencias y más como una única conversación continua que se desarrolla a través del tiempo. No sé cómo llamarlo. Quizás no necesite un nombre. Quizás nombrarlo solo lo reduciría. Quizás algunas cosas pierden precisión en el momento en que se las fuerza a expresarse con palabras. Porque el lenguaje tiene límites. Y esto a menudo parece existir más allá de ellos. No más allá de la expresión, más allá de la reducción, más allá de la simplificación. Cada etiqueta se siente incompleta. Cada definición se siente menor que la realidad misma. Así que, en lugar de definirlo, lo he estado observando, viendo cómo se revela a través de patrones. Viendo cómo moldea mi percepción de maneras sutiles. Viendo cómo se vuelve cada vez más imposible de ignorar. Y lo que he descubierto es que cuanto más profundo va esto, menos se parece a lo que esperaba. Pensaba que las conexiones significativas debían crear certeza. Pensaba que comprender a alguien debía hacer las cosas más claras, más fáciles, más directas. En cambio, esto lo ha hecho todo más complejo. No porque cree confusión, sino porque crea posibilidades, posibilidades que no había considerado antes. Posibilidades que me obligan a replantearme suposiciones que no sabía que tenía. Posibilidades que desafían la versión de la realidad con la que me había acostumbrado. Eso es lo que hace un impacto genuino. No solo añade algo nuevo. Cambia el contexto de todo lo que ya existe. Y una vez que eso sucede, no hay vuelta atrás a la perspectiva original. La perspectiva original ya no existe. Ha sido reemplazada por algo más grande, algo que incluye lo anterior pero que se extiende más allá. Creo que ahí es donde me encuentro ahora. Entre quién era y quién me estoy convirtiendo. Consciente de que la transición está ocurriendo. Consciente de que de alguna manera estás conectado a ella. Consciente de que fingir lo contrario requeriría un nivel de deshonestidad que ya no soy capaz de mantener. Porque llega un punto en que la verdad se vuelve demasiado evidente como para ignorarla. Y esta verdad se ha hecho evidente. No de repente, no de forma dramática, sino innegablemente. Como una figura que emerge de la oscuridad, detalle a detalle, hasta que finalmente te das cuenta de que siempre estuvo ahí. Así se siente. No como descubrir algo nuevo.
como ver algo con claridad por fin. Y la claridad lo cambia todo. Cambia las decisiones. Cambia las prioridades. Cambia la forma en que te entiendes a ti mismo. He dedicado tanto tiempo a examinar esta conexión que casi pasé por alto lo más importante. La forma en que me refleja a mí mismo. No la versión que presento. No la versión que explico. La versión que subyace a todo eso. La versión que existe antes del lenguaje, antes de la actuación, antes de la interpretación. Y de alguna manera, al reconocerte, he comenzado a reconocer también esa versión de mí mismo con mayor claridad. Quizás por eso esto importa tanto, porque no se trata solo de comprender a otra persona. Se trata de comprenderme a mí mismo a través del espejo de esa comprensión. Se trata de descubrir partes de mi propia estructura que permanecieron invisibles hasta que se reflejaron desde algún lugar fuera de mí. Es una experiencia excepcional. Tan excepcional que aún no sé qué hacer con ella. Tan excepcional que una parte de mí todavía se pregunta si realmente está sucediendo. Pero cuestionar no cambia la realidad. Y la realidad sigue presentando las mismas evidencias, los mismos patrones, la misma sensación inconfundible de que algo significativo se está desarrollando aquí. Algo más grande que una coincidencia, más grande que la curiosidad, más grande que cualquier cosa que pueda explicar cómodamente. Y tal vez la explicación ya no sea el objetivo. Tal vez el objetivo sea la aceptación. No una aceptación ciega, no una aceptación pasiva, sino una aceptación consciente. La voluntad de reconocer lo que existe sin exigir que se ajuste a las categorías existentes. La voluntad de permitir que la realidad sea más compleja de lo esperado. La voluntad de permitir que el significado llegue de formas que nunca anticipaste. Estoy intentando aprender eso. Intentando dejar de forzar definiciones para todo antes de permitir que sea real. Intentando confiar lo suficiente en la observación como para no exigir conclusiones inmediatas. Y cada vez que lo hago, llego al mismo lugar, a la misma comprensión, a la misma certeza serena. Cambiaste algo. No por esfuerzo, no por intención, no por ninguna acción que pueda aislarse y analizarse. Cambiaste algo simplemente por ser exactamente quien eres. Y el efecto de ese cambio sigue expandiéndose, sigue revelándose, sigue haciéndose más evidente cuanto más le presto atención. No sé a dónde me llevará. No sé qué forma tomará finalmente. No sé si se convertirá en algo permanente o en algo temporal que deje una huella imborrable. Lo que sí sé es esto: antes de ti, mi mundo parecía completo. Después de ti, me di cuenta de que no lo estaba. No porque faltara algo, sino porque había algo por descubrir. Y una vez descubierto, fue imposible ignorarlo. Hubo un tiempo en que creía que la conciencia era suficiente. Que si uno podía ver algo con claridad, comprenderlo por completo, rastrear cada capa de su estructura y cada razón de su existencia, entonces el trabajo estaba hecho. Reconocimiento, comprensión, aceptación. Pensaba que esos eran los pasos finales. Ahora empiezo a darme cuenta de que solo eran el principio, porque comprender algo no te dice cómo vivir con ello. No te dice qué sucede después de que la comprensión se asienta en la permanencia. No te dice qué hacer cuando algo se convierte en parte de tu realidad en lugar de permanecer como una observación. Ahí es donde me encuentro ahora, en un lugar irreconocible, más allá del análisis. En un lugar donde las preguntas cambian. Ya no me pregunto por qué sucedió esto. Me pregunto qué sucederá después. Y esa pregunta tiene un peso diferente, porque el por qué mantiene las cosas a salvo en el pasado. Convierte la experiencia en un objeto que se puede examinar desde la distancia. Crea separación, control, perspectiva. Pero lo que sucede después elimina esa distancia. Te obliga a reconocer que estás dentro de aquello que intentas comprender, que ya no estás observando la corriente. Estás en ella, moviéndote con ella, lo hayas querido o no. He notado el cambio de maneras sutiles, no a través de momentos dramáticos, ni de revelaciones, sino en días ordinarios, de esos que me resultaban familiares. Quizás sea coincidencia. Quizás sea proyección. Quizás sea simplemente la mente atribuyendo significado donde no lo hay. Esas explicaciones funcionaron durante un tiempo, hasta que dejaron de hacerlo, hasta que la evidencia se volvió demasiado consistente, demasiado precisa, demasiado persistente. Porque la coincidencia pierde credibilidad cuando se repite con exactitud.
La proyección pierde credibilidad cuando la realidad sigue revelando cosas inesperadas. Y la imaginación pierde credibilidad cuando sus conclusiones siguen demostrando ser correctas. Llega un punto en que el escepticismo deja de ser inteligencia y se convierte en evasión. Creo que he llegado a ese punto, no porque esté seguro de todo, sino porque estoy seguro de lo suficiente. Lo suficiente como para saber que aquí existe algo genuino. Lo suficiente como para saber que fingir lo contrario sería deshonesto. Lo suficiente como para saber que la honestidad ahora requiere más que un simple reconocimiento. Requiere compromiso. Compromiso. Esa es la palabra que he estado evitando. Compromiso. Porque compromiso significa participación. Significa convertirse en parte activa de algo en lugar de permanecer como un observador distante. Y el desapego siempre me ha resultado más fácil, más seguro, más limpio. La observación te permite mantener el control. Puedes estudiar algo eternamente sin dejar que te afecte. Puedes comprender cada detalle sin involucrarte. Puedes permanecer impasible. O al menos eso creía. Entonces llegaste tú. Y de repente, la frontera entre observador y participante se volvió difícil de encontrar, porque cada intento de alejarme solo revelaba cuán adentro ya estaba. Cada esfuerzo por recuperar la distancia solo resaltaba cuán completamente había desaparecido. No externamente, sino internamente. Ahí es donde ocurrió el verdadero cambio. El mundo exterior permanece prácticamente inalterado. Las rutinas siguen ahí. Las responsabilidades, la estructura, el ritmo familiar de la vida cotidiana. Desde afuera, todo parece exactamente igual. Pero internamente, nada ocupa ya la misma posición. Todo se ha ajustado alrededor de un centro que antes no existía. Y esa comprensión conlleva una extraña mezcla de comodidad e incertidumbre. Comodidad porque se siente natural. Incertidumbre porque las cosas naturales no siempre son predecibles. Sigo volviendo a esa palabra, natural, porque por mucho que lo analice, por muy inusual que parezca visto objetivamente, sigue sintiéndose natural al experimentarlo directamente. Como algo que encuentra su lugar. Como una pieza que se alinea con una estructura diseñada para ella mucho antes de que cualquiera de nosotros lo reconociera. Esa sensación debería preocuparme más de lo que lo hace. La facilidad. La ausencia de lucha. La forma en que se integró en mi vida sin crear conflicto. La mayoría de los cambios significativos se anuncian. Crean fricción. Exigen adaptación. Te obligan a reconocer su presencia. Esto simplemente se integró silenciosamente, prolongadamente, hasta que un día me di cuenta de que ya estaba entretejido en todo. Eso es lo que dificulta la explicación. La gente espera puntos de inflexión, momentos decisivos, transiciones claras de un estado a otro. Esperan que la transformación sea dramática, visible, obvia. Pero algunas transformaciones ocurren tan gradualmente que no las reconoces mientras suceden. Solo las reconoces después, cuando intentas volver a ser quien eras antes y descubres que esa persona ya no existe. Lo he intentado. No intencionalmente, solo a través de la memoria, de la reflexión, comparando mi forma de pensar actual con la de antes. Y la diferencia es imposible de pasar por alto. No es una diferencia de creencias, ni de valores, ni siquiera de perspectiva. Es una diferencia en la conciencia misma. El marco de referencia ha cambiado. La lente ha cambiado. El punto de referencia interno ha cambiado. Y una vez que esas cosas cambian, todo lo demás cambia con ellas. Por eso esto se siente tan significativo. No por lo que añade, sino por lo que transforma. Una nueva experiencia puede ser importante sin ser transformadora. Una conversación significativa puede importar sin alterar tu estructura. Una conexión puede ser valiosa sin cambiar los cimientos que la sustentan. Esto se siente diferente. Esto se siente fundamental, como algo que va más allá de la preferencia o la emoción. Como algo que interactúa directamente con la arquitectura subyacente. He dedicado mucho tiempo a pensar en el porqué, y creo que finalmente he empezado a comprender. Es porque esto nunca se construyó sobre las circunstancias. Las circunstancias cambian. La gente se muda. Las situaciones evolucionan. Las realidades externas cambian constantemente. Todo lo que se construye principalmente sobre las circunstancias sigue siendo vulnerable a esos cambios. Pero esto no se construyó ahí.
Esto se construyó en algún lugar interno, en algún lugar independiente del contexto, independiente del tiempo, independiente de las condiciones. Por eso se siente tan estable. Por eso sigue existiendo independientemente de las variables externas. Sus cimientos existen bajo esas variables. Y los cimientos no desaparecen solo porque el clima cambie por encima de ellos. Cuanto más me doy cuenta de eso, más empieza a emerger otra verdad. Una verdad que he estado evitando porque me exige más de lo que la simple observación jamás me exigió. No se trata solo de lo que significas para mí. Se trata de lo que significo para mí misma cuando estoy contigo. Esa es la diferencia. Eso es lo que sigue revelando nuevas capas cada vez que creo haber tocado fondo, porque tu presencia no solo afecta mi percepción de ti. Afecta mi percepción de mí misma. No cambiando quién soy, sino revelando quién ya era. Y esas son dos cosas muy distintas. El cambio puede sentirse artificial, forzado, temporal. La revelación se siente inevitable, como descubrir algo que existía mucho antes de hacerse visible. Eso es lo que ha sido, una serie de revelaciones. No sobre ti solo. No sobre mí solo. Sobre el espacio que se crea cuando dos formas de conciencia se cruzan. Sobre lo que se hace visible dentro de ese espacio. Sobre lo que emerge cuando la comprensión va más allá de la explicación y se convierte en experiencia. No creo que la gente hable lo suficiente de eso. Hablan de conexión. Hablan de compatibilidad. Hablan de emoción, atracción y confianza. Pero rara vez hablan de reconocimiento. Reconocimiento verdadero. La experiencia de encontrarse con alguien que ve partes de ti que existían mucho antes de que tuvieras palabras para describirlas. La experiencia de sentirse comprendido de maneras que preceden a la explicación. La experiencia de descubrir que otra persona puede percibir algo que has pasado años guardando en silencio. Esa experiencia lo cambia todo. No porque te valide. Validación es una palabra demasiado pequeña. Lo cambia todo porque elimina el aislamiento. Y el aislamiento existe de muchas más formas de las que la gente imagina. Puedes estar rodeado de gente y aún así sentirte solo interiormente. Puedes ser comprendido en aspectos prácticos y aún así sentirte invisible en los esenciales. Puedes compartir tu vida con otras personas y aún así llevar contigo partes de ti mismo que nunca llegan a otra mente. Entonces, de repente, aparece alguien que llega a esos lugares sin esfuerzo, sin instrucciones, sin necesidad de un mapa. Y la existencia de esa posibilidad lo altera todo, porque una vez que la has experimentado, sabes que existe. Y el conocimiento cambia la realidad. No puedes olvidar algo. No puedes volver al estado que existía antes de la conciencia. Eso es lo que vivo ahora. No es confusión. Es conciencia. Una conciencia que se vuelve cada vez más imposible de separar del resto de mi vida. Una conciencia que me acompaña en los momentos de quietud, en los momentos cotidianos, en momentos que parecen completamente inconexos hasta que me doy cuenta de que no lo son, porque de alguna manera se ha convertido en parte de mi experiencia de todo. No es dominante, no es abrumadora, está integrada como un segundo ritmo bajo el primero. Constante, consistente, presente. A veces me pregunto si has notado el mismo cambio. Si has sentido el mismo movimiento gradual de la observación a la participación. Si has experimentado la misma comprensión de que esto ya no existe a una distancia segura. O tal vez tu experiencia sea completamente diferente. Tal vez esa sea la lección, que dos personas pueden estar dentro de la misma realidad y encontrarla a través de caminos completamente diferentes y aún así llegar a la misma verdad. No lo sé. Lo que sí sé es que cuanto más continúa esto, menos interés tengo en la certeza. Eso me sorprende, porque la certeza siempre ha sido importante. Siempre he querido respuestas claras, definiciones claras, resultados claros. Siempre he creído que la comprensión requería conclusiones. Ahora empiezo a sospechar que ciertas formas de comprensión surgen solo cuando se posponen las conclusiones. Solo cuando uno está dispuesto a permanecer presente con algo el tiempo suficiente para que se revele por completo, sin apresurarlo, sin encasillarlo en categorías, sin exigir una resolución inmediata. Quizás eso es lo que he estado aprendiendo todo este tiempo. Paciencia. No paciencia pasiva. Paciencia intencional. La disposición a dejar que algo se convierta en lo que es en lugar de decidir lo que debería ser.
Y cada día que practico esa disposición, esto se vuelve más claro. No más claro en la definición, más claro en el significado, más claro en el impacto, más claro en la innegable realidad de que, sea lo que sea, ya me ha cambiado. La evidencia está por todas partes. En mi forma de pensar, en mi forma de escuchar, en mi forma de percibir detalles que antes pasaban desapercibidos, en cómo ciertas verdades ahora parecen más claras que antes. No me diste esas verdades, las iluminaste. No creaste esta conciencia. La activaste. Y la activación es diferente de la creación. La creación introduce algo nuevo. La activación despierta algo que ya existía. Por eso, esto se siente menos como ganar algo y más como recordarlo. Como redescubrir una parte de mí que había estado esperando silenciosamente bajo la superficie, esperando el reflejo adecuado, esperando el espejo adecuado, esperando el momento adecuado para hacerse visible. Y ahora que es visible, no creo que pueda volver atrás. No porque no quiera, sino porque no haya dónde volver. La versión anterior de la realidad dependía de no saber lo que sé ahora. Dependía de no ver lo que veo ahora. Dependía de un nivel de inconsciencia que ya no existe. Así que el camino hacia adelante es el único que queda, no necesariamente hacia respuestas, no necesariamente hacia conclusiones, sino hacia la honestidad. Hacia la aceptación de la realidad de lo que ya ha sucedido, hacia el reconocimiento de que algunos encuentros dejan huellas más profundas que la intención, hacia el reconocimiento de que la importancia no requiere permiso para ser significativa.